Amigos del Museo Nacional de San Carlos, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche de museos. Mi nombre es Abraham Villavicencio, me desempeño como jefe de investigación en el Museo Franz Mayer. Anteriormente también colaboré en el propio Instituto Nacional de Bellas Artes como curador de arte virreinal en el Museo Nacional de Arte, recinto donde también tuve la fortuna de dirigir durante un periodo la jefatura de curaduría. Y en esta ocasión agradezco infinitamente la invitación de la directora, del equipo curatorial, para charlar con ustedes de 4 importantes piezas que de tradición novohispana resguarda el Museo Nacional de San Carlos. Como ustedes seguramente están muy familiarizados con el acervo y para quienes recientemente se acercan a este importante museo, la vocación, la misión de este recinto pues es poner en valor la colección pública de pintura europea más importante de nuestro país. Se trata de un conjunto destacadísimo de lienzos y tablas que dan cuenta de la labor creativa de pintores que vivieron entre la Edad Media y ya los albores del siglo XX, además de tener destacadísimas obras de grabadores y escultura, otras expresiones artísticas, pero especialmente me siento muy honrado de poder conversar sobre 4 extraordinarias piezas de arte novohispano que de alguna manera llaman la atención, saltan entre el conjunto de obras pictóricas, dado que fueron realizadas durante la época novohispana, es decir, la época de vigencia del virreinato de la Nueva España en los territorios que actualmente corresponden a México. Por lo tanto, son obras excepcionales, ¿no? Es decir, que rompen con la línea general de las colecciones de este museo y además se tratan de piezas que fueron realizadas por algunos de los más importantes pintores en cada uno de sus momentos. Las piezas fueron creadas entre principios del siglo XVII y el siglo XVIII, es decir, tenemos un importante panorama artístico que nos permite apreciar desde la llegada de modelos europeos a principios del siglo XVII, fines del XVI, principios del XVII, cómo llegaban estampas, llegaban también artistas, llegaba pensamiento teórico referente a la práctica pictórica, ¿no? En esta primera etapa de la historia del arte virreinal, y el ejemplo más tardío del que vamos a conversar en esta tarde responde a los valores estéticos y culturales del siglo XVIII, es decir, ya de la era ilustrada, y como vamos a platicar, pues se trata de una obra muy importante por el clima político, social, devocional que tenía lugar en este periodo, la segunda mitad del siglo XVIII. Las obras pues, fueron realizadas por 4 artistas cuyos nombres son Andrés de Concha, Cristóbal de Villalpando, Juan Patricio Morlete Ruiz y Miguel Cabrera. Estos 4 artistas son algunos de verdad de los más importantes creadores en el arte virreinal. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado de ellos en la colección del MUNAL, en la colección del Museo Nacional de Arte, pues hay importantísimas obras de los 4 y ahí pues sí, una colección hermana del Museo Nacional de San Carlos en función que se trataron de acervos que conformaron la galería de la antigua academia. Y estas obras, ¿no?, que ahora vamos a comentar, algunas provienen de esa etapa de la época en que la colección del Museo Nacional de San Carlos formaba parte del acervo de la academia y servía como elementos pedagógicos para que los nuevos artistas tuvieran referentes en otros maestros que habían vivido en el territorio mexicano, y pues la primera pintura de la que en un segundito ya comenzaremos a conversar, pues fue recientemente adquirida por el museo. Se trata de una pintura que amplía el potencial teórico, histórico del acervo del Museo Nacional de San Carlos.
Pues sin más, ¿no? Y hecha un poquito esta introducción, vamos a comenzar esta charla para valorar la importancia de estas cuatro pinturas, además en una dimensión internacional. Y de ahí de verdad me entusiasma mucho que dentro de los acervos de este recinto se encuentren estas cuatro piezas, porque nos permite también comprender que el arte novohispano, el arte como comúnmente lo llamamos, el arte colonial mexicano, estaba inscrito en una red cultural, comercial, de alcances internacionales, es decir, que estaba en una red de una muy temprana globalización y por lo tanto dialoga de una forma espectacular y directa con la colección de pintura flamenca, la colección de pintura española, la colección de pintura francesa de este mismo museo. Pues sin más, ¿no? Quisiera arrancar hablando de la Sagrada Familia de Andrés de Concha. Andrés de Concha es uno de los artistas que pudiéramos decir se trataba de uno de los uomini universali, es decir, de los artistas de alcance universal que vivió aquí en el territorio novohispano entre 1570 y 1612. Se trata de un artista de origen sevillano. Concha tiene su formación como pintor en la ciudad de Sevilla. Parece que se forma con otro importante artista de esta ciudad, con Luis de Vargas, quien fue uno de los pintores que trabajó para la decoración de las capillas de la propia catedral sevillana. Y Luis de Vargas, existen las hipótesis pues, altamente probables que se acercó a Italia, es decir, que se trató de un pintor romanista. Este era el nombre que se daba a los artistas que de distintas partes de Europa viajaban hacia Italia y querían conocer la maniera, es decir, el modo muy personal como importantes artistas que para ese momento ya tenían una fama, un prestigio internacional como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, querían conocer cómo ellos trabajaban, cómo ellos pintaban, cómo habían resuelto composiciones, cómo era su estudio anatómico, ¿no? Cuál era la cercanía que tenían con la observación de modelos, de esculturas, etc. Entonces Luis de Vargas posiblemente fue uno de estos artistas romanistas que llega al norte de Italia y que cuando vuelve a la ciudad de Sevilla, pues tendrá un taller, como era muy habitual en ese momento, la formación pictórica. Para quienes lo sepan, pues bueno, vale como un recordatorio importante. Para quienes por primera ocasión se familiarizan con estos temas, pues no existían como tales escuelas de arte. Se trataba de una formación que se llevaba al interior de talleres familiares, es decir, tradiciones que se iban heredando de generación en generación, secretos que se guardaban, se atesoraban con mucho celo porque se trataba del trabajo de padres, abuelos, ¿no? Y que pasaba a las generaciones jóvenes. Por lo tanto, que un pintor pues accediera a un taller para formarse, pues tenía también implicaciones que bueno, pueden ser tema de otra charla, pero lo que ahora quiero comentar es que Andrés de Concha pues llega como un discípulo, es decir, como un aprendiz al taller de Luis de Vargas y posiblemente ahí recibió un acercamiento y familiaridad a la pintura italiana, ¿no? Andrés de Concha, en el contexto novohispano, es sin lugar a duda reconocido y uno de sus distintivos es porque fue introductor y un ejemplar ejecutor de la maniera italiana, es decir, uno de los artistas que comprendieron, reinterpretaron y plasmaron en sus obras algunas de las herencias que la pintura italiana a lo largo de finales del siglo XV, prácticamente todo el siglo XVI, hizo para el contexto artístico occidental. Andrés de Concha es un artista pues muy particular.
Se trató de un hombre que muy joven migra hacia América. Existe una hipótesis, la doctora Alejandra González Leiva, quien fue mi maestra hace pues algún tiempo, cuando estudiaba yo la carrera, con ella he conversado, y existe la posibilidad de suponer que Andrés de Concha incluso viajó a Italia, es decir, que él también fue un pintor romanista, por características de su pintura que ahora vamos a poder muy bien identificar en la Sagrada Familia, que pertenece al acervo del Museo Nacional de San Carlos. Concha eh, viene hacia América de la mano de la Orden de Santo Domingo, llega primero a las Antillas, posteriormente a Nueva España, y viene contratado por Gonzalo de las Casas, quien era el encomendero en Yanguitlán, es decir, uno de los pueblos más importantes de la Mixteca Alta, que tenía pues distintos territorios, ¿no?, bajo su organización para la recaudación de los tributos, y ahí hay uno de los conventos pues, más destacados de la Ruta Dominica en el territorio oaxaqueño, ¿no? Doble razón del gusto para mí, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero bueno, mi familia es de la Mixteca, nada más que de la región baja, no de la alta. Sin embargo, el trabajo de Andrés de Concha se despliega en distintas visitas que dependían del pueblo de Yanguitlán. La pintura, que pertenece al Museo Nacional de San Carlos, representa a una Sagrada Familia al modo usual del siglo XVI. Se trata de la Virgen María, que tiene en brazos al niño Jesús, San Juanito Bautista, es decir, el niño que posteriormente, el primo del niño Jesús, que posteriormente lo bautizará en el río Jordán, está de rodillas, tiene una pierna flexionada para alabar a su primo, y muy en el fondo vemos la figura de un San José que apoya su cabeza sobre una de sus manos y que prácticamente lo vemos como parte del fondo. Pues bueno, esta pintura, ¿no?, que es una de las obras de alguna manera recientes que se han sumado al acervo del Museo Nacional de San Carlos, nos permite muy bien apreciar los valores estéticos que el propio Concha pudo haber conocido en su viaje a Italia, o bien que abrevó de su formación durante la estancia en el taller de Luis de Vargas. Esta pintura, además, pues vale la pena también mencionarlo, está muy emparentada con una tabla, un óleo sobre tabla que resguarda el propio Museo Nacional de Arte, y cuyo tema es exactamente el mismo, la Sagrada Familia, en donde podemos apreciar a los mismos protagonistas de la escena, pero en una composición muy distinta. En la obra del Museo Nacional de San Carlos vemos a la Virgen centrada como una gran matrona al modo romano, que era la forma como los pintores renacentistas habían reinterpretado las imágenes de las diosas de los cultos politeístas, la imagen de Hera principalmente, y de bueno, otras diosas del panteón romano, con un manto que cae de su cabeza, cuelga hacia su torso, viste además al modo en que se representaba la Virgen en el siglo XVI, con un color jacinto, ¿no? Contrasta el manto azul, y en su regazo sostiene al niño Jesús. Hay una importante relación psicológica de la mirada de la Virgen hacia el niño, y San Juanito Bautista, ¿no?, con una de las rodillas apoyadas sobre el suelo, voltea a ver a su primo con un cordero en brazos. La manera como la Sagrada Familia se representaba hasta ese momento tradicionalmente tenía más un linaje femenino, es decir, el modo más habitual para representar a la Sagrada Familia era con Santana, la Virgen y el niño, y San Juanito Bautista, ¿no?
San José fue una figura que se introdujo lentamente a lo largo del siglo XVI y hay pues actualmente importantes investigaciones que se están llevando a cabo. Una que me llama en especial la atención es el trabajo de Jorge Merlo, que es historiador, investigador del posgrado en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha recuperado muy bien una lectura de género en la figura de San José. Y es que, pues fíjense, ¿no? Que San José hasta el siglo XVI no era una figura que recibiera particularmente culto. Se trataba de un personaje que acompañaba a la Virgen María. De hecho, si nosotros revisamos las fuentes que existen para ese momento respecto a la vida de los santos, a la vida de Jesús, San José ocupa siempre un papel secundario, ¿no? San José aparece en el siglo XVI, posterior al Concilio de Trento, como una representación del pater familias, es decir, de esta figura hegemónica masculina, porque también esto es muy cierto, el mundo hispánico era preeminentemente mariano, ¿no? Hasta el siglo XVIII, y podríamos decir incluso en el legado hacia el México independiente, es evidente que existe un culto con gran fuerza dirigido a la Virgen María, ¿no? Después del Concilio de Trento, además, en un contexto cuando los luteranos hablaban acerca de cómo María había prácticamente reemplazado en muchas funciones para el imaginario, para la religiosidad y la devoción de la gente, no en la teología, sino en la praxis, ¿no? Había reemplazado el papel protagónico tanto de su hijo, ¿no? Como de la figura de Dios Padre. Pues bueno, ahí aparece la figura de San José incluso como una referencia alegórica, metafórica, al Papa, ¿no? En un contexto de un clima tambaleante para la hegemonía de la Iglesia Católica Romana. Pues bueno, dicho este contexto, vale la pena entonces destacar que la pintura, ¿no? Responde a estas inquietudes, a estas discusiones que existían en el siglo XVI y que se trata además de una obra que hace continuas referencias también al mundo antiguo romano. Para ese momento existía un concepto que era pintar a la antigua, ¿no? Es decir, pintar a la romana, o como ellos dijeran, a la antica, que esto significaba, como decíamos, ¿no? Respecto de la Virgen María, representarla con estas referencias a las esculturas de matronas romanas, referencias a la diosa Hera, ¿no? A la diosa Venus, que sin lugar a dudas va a ser los rostros de Venus, uno de las fuentes visuales más importantes para la configuración iconográfica de la Virgen María en la era moderna, ¿no? Lo podemos reconocer en la nariz muy alineada, el rostro, ¿no? Muy a la usanza italiana, pero bueno, independientemente de estas características iconográficas, podemos también ver la referencia, el gusto por el mundo antiguo romano en elementos tan importantes como ese arco de medio punto que se distingue en el fondo y que lo podemos también relacionar con otras piezas de arte virreinal contemporáneas a ella, ¿no? Cabe destacar, por ejemplo, del propio Museo Nacional de Arte, ¿no? Museo, pues, hermano del Museo Nacional de San Carlos, que existe una pintura que no está firmada, pero está atribuida a Baltasar de Chave Orio, que se trata del tema de la presentación del niño en el templo, de la circuncisión del niño, y vemos un fondo arquitectónico semejante. Estos arcos de medio punto que fueron tan utilizados en la arquitectura romana, que además pasarán a la pintura, a los dibujos y a los grabados, ¿no? Y que a través de los grabados van a ser conocidos en Nueva España, ¿no? Además que pues fueron uno de los elementos arquitectónicos que tuvieron mayor éxito en el siglo XVI, una vez que se intenta volver a construir siguiendo principios geométricos, estéticos del mundo romano. Entonces, pues vaya, me parece muy digno de destacar ese elemento romanista
y al mismo tiempo vemos un legado veneciano. Si ustedes observan en el fondo, vemos un cortinaje verde que cae como un telón escenográfico que sirve de fondo como una pantalla para la figura de San José y de la Virgen. Y estos telones teatrales, la arquitectura incluso que rebasa, ¿no? Si ustedes notan, no vemos el edificio completo, vemos parte del arco, parte del muro, pero no lo vemos completo. Bueno, responde a la tradición renacentista, veneciana, como lo dijéramos hoy día, al manierismo veneciano, es decir, al modo muy particular en que esos lenguajes artísticos se resignifican en el norte de la península itálica y que, bueno, Concha, como platicábamos hace un momento, va a posiblemente conocer por su maestro y antojablemente en el viaje que quizá él haya realizado. Llama la atención la musculatura de San Juanito Bautista y del tratamiento del desnudo del niño Jesús. Concha fue un admirador de Miguel Ángel, ¿no? Y creo que, bueno, para muchos de quienes gustamos de la pintura novohispana, de la pintura europea, pues no es extraño, ¿no? Que Miguel Ángel cause fascinación, la masa de sus cuerpos, los escorzos que crea, además composiciones anatómicas que hace sin tener ningún referente ante sus ojos, que todos provienen de la imaginación, pues bueno, eso nos da para igual otra charla, pero este entusiasmo que ahorita incluso sentí, ¿no? Al referir a Miguel Ángel, pues era parte del universo visual de Andrés de Concha. En una pintura que pertenece al conjunto conventual de Yanguitlán, en la Mixteca, donde él va a trabajar, ¿no? Platicábamos hace un ratito, muy joven, llegado a Nueva España, hace una cita al juicio final de Miguel Ángel. En el retablo mayor se conserva una pintura cuyo tema es ese, el juicio final, y vemos que en la parte inferior derecha hay una cita directa a la figura de Caronte, la barca de Caronte, expulsando a los condenados rumbo al infierno, que refiere al mundo italiano, es decir, que hace una referencia tomada directa del juicio final de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pues hago esta acotación porque la anatomía de Juanito Bautista, esa musculatura, la magnitud del cuerpo. Es un niño que tiene pues unos cuantos meses, escaso año, ¿no? De vida, y lo vemos que si se pusiera de pie se trata de una figura de gran tamaño, poderosa, atlética, y que proviene de ese universo de formas miguelangelescas, lo mismo que la anatomía desnuda del niño Jesús. Además, pues Andrés de Concha, decíamos, era uno de los uomini universali del Renacimiento, es decir, en la época renacentista existía el ideal de construir un saber universal. Los textos filosóficos del Renacimiento nos permiten reconstruir cómo la idea de saber en esta época, entre el siglo XV, XVI, es decir, la época en la que Concha se forma, no parcelaba en distintos territorios de conocimiento el saber. Al contrario, buscaba la aspiración a la universalidad. Y Concha es uno de nuestros ejemplos más importantes de estos uomini universali que podemos constatar, en primer lugar, por esta serie de referencias muy eruditas visuales, ¿no? Y ahí, pues vaya, lo veremos en las siguientes pinturas, pero hay una erudición visual, ¿no? Un pintor tiene prestigio por la cantidad de estampas que conoce, la cantidad de obras que ha visto, que conoce a través de estas fuentes impresas. Pero también, y en ese contexto, antes de decir lo siguiente, Concha aquí hace una cita a composiciones de Rafael Sanzio, otro destacado pintor del Renacimiento italiano, cuyas obras principales se encuentran en el contexto de Roma, del Estado Vaticano, y pues siguiendo con la idea de la erudición visual de Concha, sumado a su gusto por
crear un saber universal. Reconocemos ya que esta pintura tiene un saber muy especializado, ¿no? Que puede incluso ir pues más allá de la pintura, esta precisión con que trabaja cada uno de los sillares, es decir, de las piedras talladas que conforman el muro, el arco de medio punto, cómo está construido, pues es que aquí, ¿no? Cerrando esta reflexión en torno a la pintura de Concha, eh, fue fundamental su papel en la vida artística de la temprana época manierista, ¿no? Del mundo virreinal, porque fue igualmente que pintor, también se desempeñó como cabeza de un taller de arquitectura que dotó de escultura, un importante taller de escultura que dotó de las obras devocionales que revisten distintos retablos en la Mixteca oaxaqueña, que subsisten hasta el día de hoy, y por otro lado, ahora sí, como arquitecto. Andrés de Concha tuvo el título de arquitecto mayor de la Catedral y el Real Palacio de la Ciudad de México y además fue alarife de la ciudad. Esto sería el equivalente al secretario de Obras Públicas, ¿no? Era el encargado y fue una de sus obras más importantes fue la intervención en el Albarradón, ¿no? Esta contención que dividía las aguas dulces de las saladas. Y pues bueno, creo que esta pintura es un gran ejemplo que nos permite acercarnos a la vida de Andrés de Concha y a esta concepción muy particular de artista como un sabio de aspiración universal que existe durante la época en la que él vive. Pasando, ¿no? Pues a la siguiente pintura, una Inmaculada Concepción del Pincel de Cristóbal de Villalpando, pues aquí quisiera también, ¿no? Hacer una pequeña referencia a la vida de este importante artista. Creo que para muchos de los investigadores de arte novohispano, si hubo un pintor que tuvo alcances internacionales en su lenguaje pictórico, fue Villalpando, ¿no? Villalpando vive pues prácticamente un siglo, culturalmente vive un siglo después Andrés de Concha. Villalpando nace alrededor de 1649, muere así, en 1714. Es sin lugar a dudas el pintor con mayor reconocimiento de la segunda mitad del siglo XVII en la región central del Virreinato de Nueva España. Es, sin lugar a dudas, ¿no? Uno de los artistas que incluso han abierto camino para la valoración hoy en día del arte, de la pintura novohispana en el mundo occidental. Y pues fue un artista que, al igual que Concha, fue muy erudito en términos visuales, pero además un artista extraordinario, como ahora iremos viendo en algunos de los valores plásticos que reconocemos en sus pinturas. Cristóbal de Villalpando se forma en el territorio novohispano, es oriundo de la Ciudad de México. Se ha pensado que sus maestros pudieron ser Pedro Ramírez el Mozo, Baltasar de Chávez Rioja, y esto pues, se ha reconstruido porque en algún momento emparentó con ellos, fueron los padrinos de bautizo de algunos de sus hijos, ¿no? Estos documentos pues se resguardan en el archivo del Sagrario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Villalpando empieza su carrera de la mano de Baltasar de Chávez Rioja en Puebla, ¿no? Allá se encuentran sus obras más tempranas. Sin embargo, uno de los periodos más destacados de Cristóbal de Villalpando oscila entre la década de los años 80 del siglo XVII y los años 90 de esa misma centuria. Ese es un periodo muy importante porque Villalpando logra un reconocimiento por parte de las autoridades, tanto civiles como religiosas del Reino de la Nueva España.
Villalpando fue convocado para pintar la sacristía de la Catedral de México y como había una rivalidad entre ciudades, pues Puebla no se quiso quedar atrás y en un momento en que Villalpando tuvo que frenar el trabajo en la Catedral de México, dado a un problema de filtraciones, de humedades, ¿no? Y grietas en la bóveda de la sacristía, pues Villalpando se trasladó a Puebla y realizó una de sus obras maestras que para los amigos poblanos que estén sintonizándonos en esta ocasión, pues la tienen ustedes seguramente más que conocida, ¿no? La importante cúpula de la Capilla de los Reyes de la Catedral Angelopolitana, ¿no? En donde hace toda una glorificación de la Virgen María y que viene muy acorde con la pintura que estamos ahora por abordar. Esta época de Villalpando es sin lugar a dudas la época distintiva, la época en donde reconocemos al gran maestro de la Ciudad de México de este tardío siglo XVII, pero también en donde reconocemos a uno de los Villalpandos con un genio creativo más deslumbrante. Villalpando es un artista que matéricamente domina sus materiales. Villalpando hace soluciones extraordinarias utilizando empastes, transparencias, crea escenas luminosas con mucha facilidad, crea cuerpos de luz. Y una hipótesis que en algún momento he planteado, pues es que Villalpando se trata de un pintor de luz, ¿no? Villalpando lleva el color más allá de la simple representación cromática, de la paleta que encontramos en la naturaleza para crear cuerpos, todos ellos de luz y que esta pintura del Museo Nacional de San Carlos nos permite muy bien apreciar. Pues bueno, esta época, la época de las catedrales, es sin lugar a duda este periodo, un Villalpando, ¿cómo decirlo? De un gran alcance, de un gran ojo, de una gran ejecución en sus obras pictóricas. Y la pintura, que hoy día pertenece al Museo Nacional de San Carlos, pues responde a muchos de estos valores plásticos, ¿no? Vale la pena recordar, ¿no?, que esta pintura durante mucho tiempo fue atribuida a un pintor sevillano desconocido, ¿no? Y comento esto porque ahí podemos ver muy bien la internacionalización, el alcance internacional del lenguaje pictórico de Cristóbal de Villalpando, ¿no? Recordemos una vez más un punto que dije hace un momento, que Nueva España forma parte de un conjunto internacional de regiones articuladas bajo el gobierno del soberano hispánico, y que por lo tanto Villalpando pues era un pintor que tuvo conocimiento gracias a estampas, seguramente gracias a pinturas que también viajaban hacia el territorio virreinal, de qué proponían los artistas de Flandes, es decir, los territorios que hoy corresponden más o menos al país de Bélgica, y qué proponían los propios pintores españoles, ¿no? Había pues también un impacto importante del círculo cortesano madrileño y que particularmente respecto de la glorificación de la Virgen en la Catedral de Puebla se ha pensado, ¿no? Un posible vínculo con especialmente a Ricci, ¿no?, uno de los pintores de donde Villalpando va a tener muchas referencias que todavía no tenemos en nuestro presente pleno conocimiento, plena explicación de cómo conoció estas pinturas porque no tenían el mismo prestigio que las de otros pintores como Rubens, o como el propio Miguel Ángel, que hace rato respecto de Concha conversábamos, ¿no? Pero Villalpando en eso tiene un gran conocimiento de la pintura de su tiempo y tiene un gran conocimiento de la dimensión internacional artística de la monarquía hispánica. Y en ese sentido, pues vaya, les digo, no es de extrañar que la pintura haya sido pensada como una ejecución sevillana, pero pues hoy día podemos muy bien también decir, ¿no?, que al ser Sevilla, Nueva España, ciudades que no eran la sede de la corte como Madrid, pero que hay un lenguaje igual de importante que se genera
en esas ciudades en torno de la metrópoli, en torno del asiento del rey, ¿no? Y pues por lo mismo, que de alguna manera que bien, ¿no? Que Villalpando pues haya sido en su momento pensado como un pintor sevillano, porque nos habla de esas redes de intercambios culturales, comerciales y en ese sentido pictóricos, y que nos permiten comprender y valorar, ¿no? Que la pintura novohispana era parte de ese complejo entramado cultural de la monarquía hispánica, o que incluso era un pintor de una calidad tan soberbia que tenía propuestas plásticas que rebasaban incluso los lenguajes de la propia península ibérica, ¿no? Creo que muchos de los que gustamos de su pintura, que estudiamos sus representaciones, coincidimos en que Villalpando, pues vaya, podía incluso, dicho popularmente, podía darle la vuelta a muchos pintores de la propia península hispánica. Pues bueno, aterrizando ya en esta pintura que tenemos con nosotros, pues bueno, quisiera comentar varios puntos, ¿no? En primer lugar, ya dijimos, se trata de una época, que me arriesgaría a suponer, se trata de una pintura que coincide con la gran época, la época de las catedrales de Villalpando, la época en que tiene gran reconocimiento en las ciudades más destacadas del reino. En la época incluso en la que el propio Villalpando promovió que el gremio de pintores se volviera a organizar, que no echara de mano sus ordenanzas, que fuera meticuloso en la formación de los pintores, que hubiera examinaciones para que los aprendices llegaran a oficiales y de ahí a maestros, ¿no? ¿Por qué este cuadro particular no lo podríamos inscribir en el lenguaje de este periodo? Pues bueno, ello lo podemos encontrar en primer lugar por todo el universo de figuras angélicas que rodean a la Virgen María. Hay un despliegue multitudinario de una corte angélica que para servirle de peana, es decir, de apoyo, ¿no? Pero también para acompañar esta apertura del cielo, esta apertura de la gloria que nos permite mirar a la Virgen María. Esta gran corte angélica se encuentra emparentada de un modo directo con la pintura que hoy día conocemos como la apoteosis de San Miguel o San Miguel y el Monte Gárgano, que forma parte del ciclo de la sacristía de la Catedral de México. De ahí la importancia de haber hecho alusión a este conjunto de pinturas y además la manera triunfal en que la Virgen aparece sobre la luna, con los ángeles levantándola y en medio de este fondo que brilla, ¿no? Para recortar su figura en medio de el mar de ángeles que vuelan a su alrededor, pues bueno, esta solución de alguna manera también nos emparenta con la cúpula de la catedral de la Capilla de los Reyes Angelopolitana. Fíjense también cómo es un Villalpando ya de esta época catedralicia por los colores con que viste a la Virgen. Veíamos hace un momento en el cuadro de Andrés de Concha que la Virgen María estaba representada con una túnica color jacinto y un manto color azul. Ese fue el modo muy habitual en que la Virgen María fue representada hasta avanzadísimo el siglo XVII. Y aquí la vemos vestida de color de blanco. Y esto responde a una visión que tuvo Beatriz da Silva, ¿no? Portuguesa, en donde la Virgen se le aparece vestida con una túnica blanca y un manto azul, y esos colores van a quedar desde la segunda mitad del siglo XVII, y bueno, ya avanzado, mejor dicho, ¿no? Para los años 80 del siglo XVII, van a quedar consagrados como los colores propios de la Virgen María, ¿no? El propio Villalpando, en una etapa previa, pintaba una de las vírgenes color jacinto con manto azul, y bueno, aquí vemos un Villalpando actualizado, ¿no? Con estos colores que han quedado ya instaurados en el imaginario de la época.
época. Por último, respecto de esta pintura, pues bueno, les diría que pongan atención en el gesto de las manos sobre el pecho de la Virgen María, en esta aureola de ángeles, ¿no? En lugar de estrellas de ángeles que brillan, ¿no? Por tratarse de luz, ¿no? Cómo están representados, porque nos recuerda, pues, en la pintura, ¿no? De Ricci, ¿no? En Madrid, en la corte del rey, y pues simplemente también agregar que en esta pintura podemos nosotros destacar la presencia de símbolos apocalípticos que se hicieron parte de la iconografía de la Inmaculada Concepción, ¿no? El fondo luminoso, que es del sol, la luna a sus pies, ¿no? Estrellas que aparecen también por ahí, pues bueno, son algunos de estos símbolos apocalípticos que quedaron legados a la iconografía de la Inmaculada Concepción y que para la época de Villalpando, pues bueno, quedarán plenamente asentados en el imaginario artístico de la época. Pues yo me emociono mucho al hablar de estos artistas, al hablar de estos pintores, porque pues como van viendo se trata de pues hombres de una talla, de un alcance internacional y pues así como tuve hace un segundo el gran gusto de pues compartirles, ¿no? A mi Andrés de Concha, ¿no? Como le digo, pues ahora les muestro a mi Miguel Cabrera, ¿no? Porque pues bueno, también es mi paisano, ¿no? Miguel Cabrera, que fue un pintor ya del siglo XVIII, un pintor oriundo de la ciudad de Antequera, que hoy día es la capital del estado de Oaxaca, que lleva este nombre, Oaxaca. Este artista de altamente posible, ¿no? Ascendencia indígena, pues es uno de los parteaguas en la historia pictórica del virreinato novohispano. Cabrera, si bien es oriundo de Oaxaca, posiblemente tuvo también un arranque, ¿no? En su formación en esta ciudad, pues Cabrera llega a la Ciudad de México, aquí completa su formación artística y a él lo reconocemos porque se trata de uno de los pintores inscritos en la efervescencia de una preocupación intelectual de los pintores por perfeccionar cada vez más el dibujo, por crear para lo mismo academias, y porque el propio Cabrera fue la cabeza de la segunda, sí, en su momento, ¿no? Fue el cabeza de la segunda academia de la que se tiene noticia en el virreinato novohispano a la muerte de José de Ibarra, es decir, Cabrera, pues de alguna manera fue también, ¿no? Así como hemos comentado de Concha, de Villalpando, Cabrera también fue el pintor más importante de la Ciudad de México en su momento, ¿no? Y de verdad, esto es extraordinario para la colección del Museo Nacional de San Carlos, porque pues son obras maestras de pintores excepcionales, de pintores con un alto reconocimiento pues hasta nuestro presente. En fin, Cabrera, aquí en la Ciudad de México, les decía hace un momento, formará parte de la segunda academia. No, las academias eran grupos de artistas que se reunían entre ellos para discutir cuestiones teóricas. No solo se trataba de un trabajo pragmático, ¿no? Y lejos del mito, ¿no? Que pues tiene un alcance popular, ¿no? Muy aceptado, como que los pintores crean de la inspiración y crean un poquito a partir de la nada. Pues bueno, hoy podemos decir más bien que el trabajo de artista es un trabajo muy serio, es un trabajo que implica investigación, que implica reflexión conceptual, que implica vínculos con la filosofía para la época virreinal, con la teología. ¿Sí? Entonces Cabrera, pues se trata de un artista que forma parte de estas academias en donde el dibujo era valorado a la manera equivalente a un plano conceptual. El dibujo era equivalente a asentar bajo ya formas trazadas el concepto, era la parte que reflejaba los procesos
de reflexión, de investigación, tanto plástica como de discusión para la ejecución de las obras. Ajá. Incluso si tomaban como referencia un grabado, que eso pues es como muy común, y no solo de Nueva España o de América, sino de Europa, ¿no? Muchos pintores van a estar utilizando grabados como referencias. Bueno, ese estudio del grabado, la familiarización con el grabado que van a tomar como referencia, ¿no? Además de la reinterpretación que hagan para pensar el color, pensar los ajustes adecuados al gusto del contexto para el cual están produciendo, ¿no? Para el comitente, es decir, para quien paga, quien encargó la pieza, ¿no? En fin, Cabrera va a ser parte de este círculo de pintores académicos previo a la fundación de la Academia de San Carlos, ¿no? Por eso les decía hace un momento, la academia no significa una escuela, academia era un círculo de estudio que en términos de los pintores, los primeros resultados tenían que verse en el mejoramiento del dibujo, ¿no? Y podemos notar, ¿no? En esta pintura que Cabrera tiene un acercamiento a valores de tradición clásica, que conocía gracias a estampas, ¿no? Principalmente que llegaban a Nueva España, y pues para el siglo XVIII el contacto con Francia va a ser crucial, ¿no? Ese contacto se dio en primer lugar por el cambio dinástico, cuando llega la casa Borbón a gobernar el mundo hispánico, Felipe V, ¿no? El sobrino nieto de Luis XIV será proclamado por Castilla rey de España, habrá una guerra, pero quedará finalmente instaurada la Casa Borbón y con ello llegará una importante oleada de influencia francesa. Y esto nos importa tanto para esta pintura como para la siguiente. Parte de los temas que van a irrumpir en el mundo hispánico son discusiones teóricas sobre la pintura, referencias a obras que se producían en los círculos de la Academia de París. Llegarán importantes conjuntos, ¿no? de estampas provenientes de los más destacados pintores franceses. Y en el caso de la obra de Cabrera, el tratamiento del rostro, los perfiles anatómicos, nos hablan de este lenguaje francés. Además, que la cultura francesa, pues si bien tiene este peso importante, racional, académico, do propio de un ambiente, además de la era ilustrada, y en eso Cabrera es un pintor de la época de la Ilustración, tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Que hay una paleta de carácter más tenue, con colores que incluso pueden llegar a tonos pastel y que proviene del universo de la pintura galante francesa. Esta pintura galante francesa pues consistía y en unas cuantas frases, ¿no? Es una reducción muy breve de qué era la pintura galante. Pues bueno, se trataba de la obra principalmente de consumo femenino que decoraba las estancias de las mujeres, pinturas que además hablaban también de muchos de los universos imaginarios femeninos, ¿no? Acorde con la visión de la época. Es decir, los juegos en el campo, los romances bucólicos, una idealización de la vida en el campo, pero también un gusto por la mitología desde una perspectiva erótica, temas de galanteo, temas de las fiestas galantes, ¿no? Que se llevan a cabo en los palacios, en fin, una pintura de temática muy mundana en el sentido de tratarse del mundo de la vida cotidiana, ¿no? No sacra. Y en eso Francia pues tenía este sesgo, ¿no? Mucho más relajado que el universo de la monarquía hispánica, incluso cuando llegan los reyes borbónicos, pues tendrán que hacer ajustes al modo de vida francés porque el mundo hispánico tiene otros valores y entre ellos parte de su orgullo era ser la única casa dinástica que tenía el título de católica majestad.
¿no? Entonces, son otros los valores que la sociedad en el mundo hispánico tienen, pero a estos valores quedarán sometidos los principios plásticos de la pintura galante, que es lo que podemos apreciar en esta pintura. Fíjense en esta combinación de tonos, los azules, los rojos, la manera como la luz brilla, es muy distinto a como Villalpán lo veíamos que pintaba. Se trata aquí de una irradiación de luz que baña los rostros de los angelitos, que toca una piel muy blanca de la Virgen y de estos santos que la están acompañando. Y pues bueno, ahí podemos nosotros ir viendo cómo hay esta adecuación de un lenguaje plástico a una serie de valores culturales, ¿no?, del mundo novohispano. Cabrera destaca además por ser uno de los artistas más vinculados a la Compañía de Jesús. Es sin lugar a duda el proveedor más importante de arte litúrgico y de arte también para las casas de ejercicios espirituales que tenían los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados del mundo novohispano, bueno, del imperio español, mejor dicho, en 1767, ¿no? Tan solo un año antes de la muerte de Miguel Cabrera, por lo cual, pues, muchos de los temas que Cabrera pinta responderán a devociones, a geografías, a estas prácticas espirituales de los jesuitas. Tal es el caso de esta pintura, en donde vemos a la Virgen María entregando al niño, ¿no?, para que conviva con dos santos de tradición jesuita. San Luis Gonzaga, a quien lo vemos vistiendo de blanco, y San Estanislao de Kostka vistiendo de negro. Estos dos santos eran modelos ideales, eran modelos de perfección para la juventud novohispana, porque ambos mueren siendo aún adolescentes, y además estos santos morirán siendo castos, ¿no? Por lo tanto, eran para la época los ideales a seguir para las juventudes católicas en general, ¿no? Existen incluso hipótesis que las representaciones de algunos de estos santos dentro de las celdas de los propios novicios, porque además eso era un punto importante que estaba ahorita dejando de lado, van a ser el modelo de perfección para los novicios jesuitas. En muchas de las habitaciones de las celdas, ¿no?, en los colegios jesuitas, estos santos estaban presentes como la referencia, el ideal al cual imitar, ¿no?, en vida. Pero bueno, también se ha especulado si estas representaciones servían también como una precaución al interior de las celdas, ¿no?, para prácticas que se considerasen deshonestas, pero en lo que no nos queda para nada duda es que se trataban de modelos ideales de perfección, ¿no? Así como en los conventos femeninos había, ¿no?, las santas vírgenes, la propia Virgen María. Bueno, dentro de los colegios jesuitas pues están estos dos jóvenes santos que formaban parte de los ciclos pedagógicos para los futuros miembros de la Compañía de Jesús. Pues sin más, y ya acercándonos al final de nuestra charla, voy a compartir con ustedes pues algunas reflexiones también en torno a un lienzo que particularmente me gusta mucho, la entrada triunfal de Alejandro el Grande a Babilonia. Esta pintura de mediano formato es una obra de carácter histórico, que en general, ¿no?, creo que existe pues un poco el mito, ¿no?, de la pintura novohispana sinónimo de pintura religiosa. Y no es que no exista en nuestro presente un importante o la mayoría de la pintura novohispana sea de carácter religioso. Sin embargo, pensemos que muchas de las obras que formaban parte de los ajuares en los palacios, en las casas señoriales, se perdieron. Se perdieron con el tiempo, se perdieron con las generaciones. Sin embargo, estos serán los territorios donde géneros como el paisaje, con un fin decorativo, pero también la historia, con un fin a veces apologético, de exaltación, de ennoblecimiento de la propia familia, tenían lugar al interior de las estancias. Pues bueno, esta pintura se debe
al pincel de Juan Patricio Morlete Ruiz, y de verdad que pareciera, por eso me siento tan honrado y tan gustoso de compartir esto con ustedes, ¿no? Pareciera que la colección eligió a varios de mis pintores favoritos del mundo novohispano, porque Morlete en particular me parece el pincel, vaya, admirabilísimo de la segunda mitad del siglo XVIII. Morlete fue cercano al círculo de Cabrera, que eso no lo terminé de explicar en el cuadro anterior, y aprovecho pues la referencia a Morlete, ¿no? Este artista es originario de San Miguel el Grande, la ciudad que hoy día conocemos como San Miguel de Allende. Su vida activa estuvo principalmente en la Ciudad de México y fue un pintor que se sumó a los círculos de artistas académicos hacia mediados del siglo XVIII. Cuando muere José de Ibarra, que comentábamos hace un momento, no fue la cabeza de la segunda academia de pintura en la Ciudad de México, pues es en torno a Cabrera como los pintores se organizan. Cabrera llevó a cabo en el año de 1756 una inspección sobre la tilma, la imagen que se venera en el santuario del Tepeyac, ¿no? La imagen de la Virgen de Guadalupe, que para ese momento buscaba ser nombrada como la emperatriz, ¿no?, de la Nueva España. Se buscaba la fiesta para la Virgen de Guadalupe en Roma. Entonces, Cabrera organizará una expedición con los pintores más importantes de ese momento, pintores académicos en torno a él, ¿no?, que habían sido también cercanos a don José de Ibarra. Revisan, ¿no?, esta tilma, y de ahí sale un librito que lleva por nombre Maravilla Mexicana. Es decir, comparan a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, junto a las otras 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Al afirmar ellos, ¿no?, que se trata de una obra milagrosamente pintada en el cielo. Bueno, comento esto porque, bueno, Morlete aquí podemos ir viendo que también forma parte de una mentalidad ilustrada, que es cercano a los círculos académicos, que ha formado parte de ese trabajo de observación, análisis, estudio y escritura, ¿no?, en torno al análisis que llevaron a cabo en su momento de la imagen que se venera en el santuario del Tepeyac. Y pues no nos extraña que Morlete también haya sido un pintor de gran erudición visual y de gran erudición histórica. Morlete, por decir algunas referencias a otros trabajos de él, pues bueno, fue pintor también de series de castas, pero se le estima altamente por haber sido retratista del rey Carlos III a partir de grabados, ¿no?, con grabados que llegan a Nueva España, hace importantes retratos oficiales. Pero además fue el retratista del virrey Carlos Francisco de Croix, quien llega en 1767 a la Ciudad de México. Es decir, se trata de un pintor igual en medio de los círculos del poder dentro de Nueva España. Y esta pintura que estamos pues ya comentando como cierre a esta charla que tenemos, ¿no?, sobre las obras novohispanas del Museo Nacional de San Carlos, esta pintura forma o dialoga, mejor dicho, dialoga con un ciclo pictórico íntegro dedicado a la vida de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, que pertenece a una colección particular que se encuentra en Comodato, en Fomento Cultural Citibanamex, una serie de pinturas que han sido expuestas en los propios recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes, por tratarse de obras magistrales y obras civiles, políticas, de esta
segunda mitad del siglo XVII, y tanto este ciclo, ¿no?, al que ahorita aludí, como la pintura que pertenece al Museo Nacional de San Carlos, partieron de una serie de estampas que citaban y que difundieron alrededor del mundo, que citaban los grandes lienzos que pintó Charles Lebrun, quien fue eh, director de pintura de la Academia de París en el siglo XVII, que vivió y fue uno de los artistas que logran reconocimiento como nobles en la corte de Luis XIV por sus trabajos, y que estas pinturas que él realiza en torno a la vida de Alejandro Magno, perdón, pues se trataban de obras de alguna manera alegóricas que referían a la figura del monarca, y era es un ciclo pictórico que en su intención histórica narrativa guarda también un propósito apologético y conmemorativo de la figura del Rey Sol, ¿no? Recordemos que era frecuente que el arte cortesano acudiera a la historia, a la mitología, para exaltar a las figuras de los gobernantes. La serie de pinturas que hace Lebrun son de gran formato, se encuentran en el Museo del Louvre, y que se trata de obras de gran formato, como era lo que convenía, según la época, al género histórico. En la Academia Parisina hubo el surgimiento de la teoría de los géneros pictóricos, es decir, una jerarquía de temas que podían, que tenían importancia distinta según el tema que representaba. Esta idea de los géneros pictóricos era un espejo de los géneros literarios, ¿no? Y así como la épica es el género literario más alto en los valores estéticos de la época, la historia se encontraba en la cima de los géneros pictóricos, ¿no? Por lo tanto, las obras que tocaban estos temas tenían que ser de formatos monumentales, pinturas que miden 3 metros de alto por 4 de ancho, ¿no? Esto era lo que se consideraba digno para los temas históricos. Bueno, la pintura de Morlete es de un formato mucho más reducido, pero también ahí consideremos que los palacios novohispanos tenían otras escalas. No se trata del Palacio de Versalles, ¿no? Se trata de construcciones, ¿no?, acordes a otro modo de vida, ¿no? Y acordes también, pues bueno, a una aristocracia virreinal que aspiraba a emular la vida de las cortes europeas, pero bueno, que no tenían pues esta misma tradición, ¿no?, como las monarquías en Europa. Esta pintura nos muestra a Alejandro en un carro triunfal, entrando, decíamos, a la ciudad de Babilonia. El conjunto completo muestra batallas en donde Alejandro triunfó, la llegada a las ciudades que domina, la piedad del propio conquistador, ¿no?, frente a las esposas, por ejemplo, del rey Darío, ¿no?, de Persia, cuya capital era Babilonia para ese momento. En fin, se trata de una serie que cuando Lebrun la concibe, habla de virtudes para los gobernantes, y que Morlete, en el mundo novohispano, reinterpreta posiblemente también como obras conmemorativas y exaltadoras de la figura de los buenos gobernantes, pero también como obras, de carácter civil para palacios de una aristocracia que aspira a convertirse en nobleza, que muchas de esas familias consiguen títulos nobiliarios, y pues bueno, qué mejor que equipararse a la figura de un conquistador tan destacado como Alejandro Magno. Por supuesto que todo el fondo que vemos, las referencias arquitectónicas, esculturas, formalmente nos remiten mucho más al mundo romano que al mundo mesopotámico, y esto es por ese lenguaje a la antica que platicábamos, ¿no?, muy al principio de nuestra charla en el cuadro de Andrés de Concha, donde referir a
a los pueblos, a las culturas de la antigüedad, pasaban por el tamiz de la estética romana. Y así vemos pues aquí a una Babilonia monumental, con grandes columnas de fustes limpios, sillares perfectamente cortados, con frontones, que remiten al mundo romano, pero que pues para los valores estéticos de la época ya hacían una referencia a la antigüedad. Por último, ¿no? Esta pintura tiene un tema clásico, tiene esas referencias importantes a una arquitectura muy académica, inspirada en el mundo romano, y no deja tampoco de ser igualmente importante los elementos decorativos. Si ustedes observan en la parte inferior, vemos una cartela decorada con motivos vegetales, rocas de mar, caracoles, ¿no? Que esta unión de elementos ornamentales, pues a eso se le llama el arte rococó, la decoración rocalla, ¿no? Y pues que nos habla también de las funciones, no solamente enunciativas, sino también de disfrute, de deleite, la función decorativa que cumplían también esas pinturas dentro de los palacios, junto con los muebles, junto con las piezas de platería, y pues bueno, una infinidad de otros objetos que formaron el universo de las artes útiles en Nueva España. Pues sin más, les agradezco muchísimo su atención, espero que hayan disfrutado de estas piezas. Sin lugar a dudas, como comentábamos muy al principio, son obras que tienen una trascendencia histórica, cultural, para la pintura novohispana, que son obras pues, sobresalientes en el acervo del Museo Nacional de San Carlos, un museo cuya principal vocación es la preservación, valoración, estudio de las colecciones de pintura europea del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero que estas pinturas pues han quedado dentro de estos acervos, y es de verdad un gran gusto y un gran orgullo para el propio museo incluir estas obras en sus colecciones. Así es que, pues sin más, los invitamos a que se acerquen al Museo Nacional de San Carlos, admiren otra gran obra de arte novohispano, el propio edificio que construye Manuel Tolsá, el Palacio del Marqués de Buenavista, que es la sede del recinto, y pues espero que esta charla les haya despertado interés sobre el lugar que ocupaban los artistas novohispanos en el mundo de la pintura occidental, ¿no? En esta importantísima red cultural, comercial, política de la monarquía hispánica, que comprendamos cada vez más y problematicemos cada vez más la pintura novohispana en función de los contactos y las rutas artístico-comerciales. Ya mencionábamos Italia, Francia, Flandes, la propia península ibérica, y que esta riqueza, ¿no?, que nosotros podemos apreciar en la obra de tan destacados pintores, pues nos hablan también de la importancia creativa y del gran valor que tiene el arte novohispano en el contexto universal. Pues muchísimas gracias, que tengan buena noche y los esperamos en el Museo Nacional de San Carlos. Hasta luego.